Te doy la bienvenida a este curso gratuito de Introducción a la Escala Mayor y a la Improvisación. La escala mayor es el punto de partida para aprender más adelante los modos. Algunos alumnos quieren aprenderlos, sobre todo para improvisar, pero hay bastante confusión con ellos y la clave para aprenderlos es dominar primero la escala mayor. Antes de continuar, te recuerdo que aquí y en la descripción del vídeo puedes acceder a la lista de reproducción para ver el contenido del curso ordenado. Así lo podrás repasar las veces que necesites. La escala mayor es más compleja de lo que parece porque se puede hacer de muchas maneras. Verás tutoriales enseñándote algo así como los 5 patrones de la escala mayor como si fueran los únicos. Pero hay muchos más. En mi curso completo Domina la escala mayor con el método CDI vemos hasta 13 maneras distintas de hacer una escala mayor en 2 octavas. Pero es que además aprendemos a tocarla con más y con menos de 2 octavas. Se pueden añadir octavas parciales e incluso llegar hasta las 3 octavas a veces cuando el mástil te lo permite. En este curso gratuito vamos a ver algunos elementos del curso completo. La idea es introducirnos en el aprendizaje de la escala mayor y también haremos un poquito de improvisación con ella. Si te gusta y más adelante quieres profundizar, al final te hablaré de cómo acceder al curso completo. Pero mi intención es que te lleves algo de valor de manera gratuita, incluso aunque luego no quieras entrar al curso. En este curso gratuito vamos a ver el siguiente contenido. Aprenderemos 4 modelos de la escala mayor en 2 octavas, 2 modelos desde la cuerda 6 y 2 modelos desde la cuerda 5. Eso significa que en 2 de ellos la tónica de la escala o la primera nota empieza en la cuerda 6 y en los otros 2 en la cuerda 5. Los modelos de la escala mayor en 2 octavas son diferentes cuando empiezan desde la cuerda 6 y desde la cuerda 5. Por eso es importante aprender ambas opciones. Estos 4 modelos los he seleccionado personalmente entre los 13 del curso completo. Son unos de los más asequibles y naturales para la mano. Te enseñaré cómo colocar los dedos y cómo practicarlos. Y deberás aprenderlos de memoria para luego poder improvisar con ellos. Te enseñaré cada modelo en una tonalidad distinta. Así tendrás experiencia tocando en diferentes lugares del mástil. Y eso te ayudará a conocer mejor tu instrumento. Para improvisar vamos a seguir un proceso de estudio paso a paso y no necesitas experiencia previa. Solo ten en cuenta que será una introducción básica. No te convertirás en un experto improvisador, pero te lo pasarás bien y aprenderás recursos valiosos. Y estos serán una buena base sobre la que seguir progresando en el futuro. Por último, te enseñaré a tocar las escalas en un patrón de terceras. Es decir, en lugar de tocar las notas seguidas, las ordenaremos de una manera distinta. Esto añade interés, te ayuda a mejorar técnicamente y además es un recurso musical en sí mismo que podrás incluir, por ejemplo, en futuras improvisaciones. Como he dicho antes, una vez terminemos este curso gratuito, te hablaré más en detalle sobre el curso completo por si te interesa acceder. Pero aunque no accedas, mi objetivo es que también te puedas llevar mucho valor de manera gratuita y que te sirva para tu desarrollo como guitarrista. Antes de empezar, quiero decirte que aprender la escala mayor es interesante y tiene sus beneficios, pero no es necesaria ni obligatoria para todo el mundo. Por ejemplo, si tu objetivo es usar la guitarra para acompañarte mientras cantas, no necesitas aprender escalas. Si solo vas a tocar música que ya está escrita, en tablatura o en partitura, tampoco necesitas aprender modelos de escalas, porque ya están escritas. Ahora bien, eso no significa que no te venga bien aprenderlas. Aprender escalas es especialmente útil si te interesa el mundo de la improvisación melódica con la guitarra. Te pueden servir para hacer improvisación pura o para componer solos o melodías de relleno en un tema musical. Aparte de la improvisación, como las escalas se pueden hacer en muchas posiciones, te pueden servir para conocer mucho mejor el mástil de tu guitarra. Además, también son un buen ejercicio técnico para desarrollar tus manos. Y por último, dominar la escala mayor es necesario para aprender luego los modos. Esto es así porque en esencia los modos son escalas mayores transformadas de diversas maneras. En mi opinión, aprender escalas solo es útil si tienes intención de trabajar con la música de manera activa, es decir, de componer o de improvisar. A mí me gusta y por eso he explorado el mundo de las escalas. Pero que sepas que, por ejemplo, cuando mi rol es de guitarrista clásico, apenas las necesito. En el repertorio de la guitarra clásica no hay tantas escalas, y cuando aparecen las trabajo específicamente en cada obra concreta. Pero no hago ejercicios de escalas aparte porque sería una pérdida de tiempo. Si practico modelos de escalas es porque me estoy preparando para una improvisación o para la composición de algún solo melódico.
Lo que sí que es cierto es que en mi pasado como estudiante de guitarra sí que practiqué mucho las escalas, pero entonces tenía más sentido porque aún me estaba desarrollando técnicamente. Si tú estás empezando, es posible que te venga bien aprender escalas aunque solo sea por agilizar tus dedos. Te digo todo esto sobre todo para evitar que pierdas el tiempo. Establece tus objetivos y determina si aprender escalas te va a ayudar o no a conseguirlos. Si consideras que las escalas son para ti, entonces creo que empezar por la escala mayor es una buena idea. Me gusta decir que la escala mayor es la madre de todas las escalas. Por eso hay que conocerla al detalle y llegar a dominarla. Este curso lo podrás hacer con cualquier tipo de guitarra. Yo te lo enseñaré con la guitarra clásica porque es mi especialidad y la única que tengo ahora mismo. Pero lo podrás seguir sin problema también con una guitarra eléctrica o acústica. Los modelos de la escala mayor son iguales para todos los tipos de guitarra. Es decir, la mano izquierda se moverá de la misma manera. Lo que puede cambiar es la mano derecha. Obviamente no es igual tocar con una púa que con los dedos. Como la técnica de la mano derecha es mucho más variable, no hablaré sobre ella. Cada cual tendrá que usar la que más le convenga en función del tipo de instrumento que esté utilizando. Casi todas las escalas se pueden tocar con una combinación de solo 3 movimientos básicos de la mano izquierda. Antes de empezar el curso, te vendrá muy bien ver este tutorial donde te enseño la técnica de estos 3 movimientos básicos para tocar cualquier escala. Te lo dejo también en la descripción del vídeo. Bueno, pues eso ha sido todo. En el próximo vídeo empezamos con el curso y comenzaremos aprendiendo el primer modelo de la escala mayor en 2 octavas desde la cuerda 6. Espero que tengas ganas y nos vemos ahí.